Hola Singapur. Hemos llegado a las 9 de la mañana. No han dejado hacer el check-in antes, la verdad. Y encima nos han dado una habitación mejor de la que teníamos reservada. Y ya nos hemos tomado un café aquí al lado del hotel, mientras que hacíamos el check-in y tal. Y nada, la habitación es muy sencillita, pero tiene todo, está en muy buena zona. Así que ahora nos vamos a ir andando a ver Marina Bay. Y os llevo conmigo. Estamos en el coche, vamos a ir a ver Marina Bay. La verdad que otros viajes organizamos todo con tiempo, pero en este nos hemos dejado llevar un poquito. No hemos hecho gran planificación del fin de semana. Le preguntamos ya a ChatGPT por una ruta de 3 días, que es lo que vamos a estar por aquí, y vamos a seguir un poco sus pasos y luego improvisaremos sobre qué sitios comer. Pero por ahora vamos a ir a Marina Bay, se llama, ¿no? Creo que es un parque, a pasear por ahí y tal, y veremos qué tal. Vale, misión Apple Watch. Misión tal. Qué bien, que me va a regalar Mario mi regalo de Navidad. Está guapa esta correa, mira. Por fin ropa de invierno. Buenísimo. ¿Lo llevo? Sí, te queda genial, ¿eh? Se nota que llevo un año no, 2 años sin vestir de invierno. O sea, qué gusto, me compraba media tienda. Pero la realidad es que estamos a 30 grados en Singapur. ¿Sabes cómo se llama también en España? Uñas de gato. ¿Por qué se llaman así? Pues yo creo que es porque estos son nombres populares, porque los llama, ¿qué tal? Simula uñas de un gato, un poquito. ¿Cómo se llama? Esta, No te pongas nervioso. esta se puede llamar la planta del dinero. ¿Se la he inventado? Porque parece que hace como una moneda, ¿no? Que para los que no lo sepáis, Mario es experto en plantas. Debo Sabe firmarlo, todo, sabe a ver si muchísimo me estoy tirando el pegote o no. Y lo que nos encontramos por aquí, Granada. Representando por el mundo. La mejor ciudad. ¿Hasta qué vamos? ¡Qué ilusión! Vamos a ver qué vemos. Volvemos ya a casa porque estamos muertos. Y mira el coche que nos ha tocado. Buenas noches. Se anticipa la siesta. Ha llovido un poco, como reyes en el Uber que nos ha tocado. Muertos, estamos muertos de andar.
Vamos a investigar el barrio chino, uno de los más grandes de Singapur, ¿verdad? Sí, está súper guay, ¿eh? Un montón de templos, A ver qué restaurantes y encontramos. de cositas a descubrir. Vamos a probar la tarta de Olivia famosa y esta es la del País Vasco de toda la vida. Nos han dicho que el de la receta es argentino y le puso el nombre de su hija. Buenos días, día 3 y último día. Hemos venido a nuestra cafetería de confianza que se llama Balance. Nos vamos a tomar un café antes de irnos al acuario. Está lloviendo un montón, así que hemos pensado que es buena idea pasar la mañana en el acuario, que dice que está muy guay. Y luego ya iremos al aeropuerto porque queremos ver la famosa fuente y queremos ver todas las cosas que tiene el aeropuerto. Y tenemos que hacer el check-in pronto porque no me ha dejado hacerlo online. Así que ese es el plan. Madre mía, me está dando la vida el café. Está buenísimo. Quería contaros que ayer, de camino a casa por la noche, no había manera de volver a casa, o sea, todos los Grab que pedíamos por la aplicación cancelaban, estaba como todo súper busy, no sabíamos si era la zona o la hora, pero estuvimos como una hora esperando en un sitio de cócteles, en plan, cargando el móvil, intentando pedir el Uber porque no había manera de volver a casa. Entonces empezamos a andar y encontramos un taxi, lo paramos y nos subimos y resultaba que era un hombre de unos 73 años. Pero era un poco así como el típico cascarrabia. Pero Mario le empezó como a hablar y a preguntar cosas, ya se relajó y la verdad que fue súper mono. Nos estuvo contando un poco que Singapur antes era parte de Malasia. En el 1963, cuando se independizó, bueno, aquí conviven mayoritariamente chinos, algún malayo, pero indio, mucho Y indio también. singapuriano. Y singapuriano. Bueno, otra cosa es que hace muchísimo frío de todos los sitios aquí en Singapur. También sí que es cierto que el clima aquí es mucho más fresquito que en Bali, a pesar de que decían que era mucho más húmedo. Nada que ver, está a la misma temperatura, pero la sensación térmica es mucho más baja. Y sí que es cierto que en todos los sitios se hace mucho frío. O sea, llevar una chaqueta porque el aire acondicionado está siempre a tope. En los taxis, restaurantes, tiendas, yo he pasado mucho frío. Bueno, no sé si es porque estoy más sensible al frío, porque llevo como 2 años y medio sin estar en invierno. Ahora en Madrid lo comprobaré, pero sí, eso como tip para que lo sepáis. También nos contaba que, bueno, al final Singapur es uno de los países más ricos del mundo y lo decía así como un poco en broma, pero decía que era tan rico a pesar de no producir como otros países ganadería o animales, porque era muy estricto y cobraban muchas multas y por lo tanto se llevaban mucho dinero de los ciudadanos por esa parte. Y sí que es cierto que hemos visto que hay muchísimas normas. De hecho, no puedes comer chicle, no se puede fumar, solo puedes fumar tabaco en cierta área y nosotros que no fumamos tabaco, pero a lo mejor tenemos amigos que se han fumado, por ejemplo, cigarrillo electrónico. Aquí es totalmente prohibido, si te ven por la calle con el aparato son como 2.000 euros de multa, si te ven vendiéndolo son como 20.000. No puedes tirar la colilla en cualquier sitio, no puedes tirar papeles, no puedes beber por la calle. Está muy bien porque al final ver el país súper limpio, muy cuidado, todo verde,